Muy buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Yachachi. Alguien tuta sapan joven que son gacho y medio la kushan que chisayin tuta panache. Estamos aquí listos, prestos para empezar a aprender el quechua. Una vez más, estimados amigos, bienvenidos a todos. Por darse este tiempo, por darse esta predisposición y estar, pues, en este caso, ya en clases. Y creo que la intención de seguir aprendiendo el quechua es muy interesante. Vamos a empezar entonces, estimados amigos. Voy a compartir mi pantalla. Espero que todos vean dónde estamos. Temas importantes que nosotros vamos a tener que conocer. En este caso, ¿se ve la pantalla o no se ve? Sí se Se ve. observa. Ya está. Sí. Excelente. Entonces, estimados amigos, mira, ya yendo al grano, sin más preámbulo, empezamos lo que tenemos que aprender. Un momento, vamos a transmitir en TikTok un ratito. Ya está. Hasta la anterior clase, estimados amigos, hemos trabajado el tiempo pasado, presente y futuro. En esta clase vamos a continuar con algunas expresiones. Como les digo, no todo siempre va a ser, pues, estimados amigos, como hemos visto, no todo va a ser eh, como estamos viendo o como estamos viendo enunciados o oraciones enunciativas, indicativos o en modo indicativo, sino que en el quechua, así como en cualquier otro idioma, también tenemos otros modos verbales, ¿eh? Y dentro de ellos, estimados amigos, vamos a avanzar lo que son las expresiones negativas. ¿Ya? Yo siempre utilizo las expresiones negativas en cada momento que yo hablo, siempre vamos a utilizar expresiones negativas, ¿ya? Entonces, veamos aquí. Hemos trabajado ya el futuro. Miren, esta parte, estimados amigos, les voy a dejar el tiempo futuro. Aquí está, miren. No dice, el tiempo futuro simple en quechua, sureño, ¿ya? Este es el tiempo futuro simple que ustedes tienen que conocer, manejar, hablar con ello, ¿ya? Y aquí está, por ejemplo, un grupo de, en este caso, de términos, vocabulario, y luego ejemplos o algunos verbos también que tienen que ver con ese grupo de vocabulario. Y también hemos planteado ejemplos, ¿ya? Eso ya sabemos. Ahora, lo que vamos a ir al grano el día de hoy viene a ser, en este caso, estimados amigos, la negación en quechua. Este es un tema súper importante. La negación. ¿En qué situación yo voy a utilizar estas expresiones negativas en quechua? ¿En qué situación utilizo? Para decir yo no como, yo no fui, él fue. O sea, para negar todas las expresiones, vamos a trabajar aquí. ¿Ya? Entonces, mira, para no alargar mucho, les voy a explicar cómo trabaja, en este caso, estimados amigos, en este texto les estoy dando las expresiones negativas. Si ya tenemos ya una expresión negativa, lo que debemos saber es cómo nosotros vamos a utilizar. ¿Cómo vamos a utilizar la expresión negativa en el quechua? ¿Cómo utilizamos? ¿Será igual que el castellano? Eh, ¿Que cualquier otro idioma? No. Veamos. La negación en quechua va a radicar en dos términos. El adverbio de negación mana y nuestro famoso sufijo chu. O sea, si en algún momento usted quiere negar, hablar de expresiones negativas, debe entender esto, que vamos a trabajar con dos elementos que vienen a ser los más importantes. Y que hay, el mana y el chu. ¿Y cómo yo trabajo con cada uno de estos? Estas, por ejemplo, tienen reglas, ¿ya? Reglas para su uso. Normalmente, en cualquier otro lugar, les van a enseñar lo siguiente. Cuando yo quiero utilizar mana, puedo decir, mana va al inicio, ¿ya? Pongamos, mana siempre va al inicio
Y luego, ¿ya? El sufijo chu, ¿qué pasa? Va al final. Entonces, esa es uno de los conceptos más clásicos que vamos a encontrar, ¿ya? O sea, el sufijo o el adverbio de negación humana van a encontrar al inicio y al final encontramos el chu, al final de una oración. Entonces, teniendo ya estas reglas muy interesantes, muy genéricas, uno se puede entender esto y decir, ya, entonces el mana es facilito, voy a trabajar y me hago sencillo la vida. Pero no es así, estimados amigos. Aquí hay casos de uso. En el caso número 1, ya vamos a entender lo siguiente. El caso número 1, estimados amigos, habla de lo siguiente. Y voy a poner entre paréntesis, en o con una sola palabra, con con un solo término, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo es este caso? Pongo aquí, estimados, yo puedo poner huaca, puedo poner huaca, puedo poner otro, puedo poner Juan, puedo poner Rolly, puedo colocar otro que podría ser, por ejemplo, alguien, un adverbio. Puedo colocar un adjetivo yuraj, ¿ya? Entonces, normalmente nosotros cuando colocamos esto, ¿ya? Cuando tenemos estas expresiones, tú dices, ya. Entonces, si yo tengo esta expresión huaca que dice vaca, Juan es una persona, hablo de Rolly que también es una persona, alguien un adverbio, bien, digo, ¿eh? Y yuraj que también viene a ser un adjetivo. En estos casos, estimados, funciona la regla general. ¿Y cuál era la regla general? Utilizar el mana y el chu. Entonces, si tú normalmente utilizas waka para decir vaca, ¿ya? En este caso estás afirmando una negación, va a haber una expresión, en este caso la negación sería pues mana, waka y le pones chu. Mana wakachu. No es vaca. En este caso, esta es una expresión negativa. Mana Huacacho. Pero lo que tienes que entender aquí es que estás utilizando dos recursos. Mana, que viene a ser mi adverbio de negación, y con el chu. Y en estos casos sí va a funcionar. Mana Huacacho. Estoy negando, no es vaca. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces, esta sería la manera más sencilla de negar una expresión. ¿Ya? En este caso estamos negando un ad o un sustantivo. ¿Ya? Manahuacacho. Pero no toda la vida voy a decir Manahuacacho. Hay ocasiones en la vida, estimados, que tú puedes utilizar un validador. Por ejemplo, ya tengo Manahuacacho, pero vas a escuchar lo siguiente. Vas a escuchar a una persona que va a decir Manamhuacacho con una M al final. ¿Y esto qué le está dando? ¿Qué sentido? ¿Qué indica esta M al final? Simplemente te está diciendo, no es vaca. Estoy enfatizando la expresión. Por eso se denomina enfatizador a la M que vamos a encontrar. Vamos a ver más adelante. Presentamos lo básico. Entonces, esta es la primera norma. Igualito va a pasar con el tema de Juan. Si yo utilizo Juan, ¿ya? Juan, puedo poner mi expresión. Mana, Juan, Chu. Igualito, estimados amigos, aquí puedo trabajar. Tengo el mana, que es el elemento principal, ¿ya? Con rojito, y el chu, que es el elemento de negación. Y en castellano, imagínate, Jamari, no es Juan, estoy negando. Oye, no es Juan. Así de simple, así de sencillo. Pero ojo, estimados amigos, tengan en cuenta, esto es cuando te encuentras con palabras, con términos independientes, solitos, sin que le acompañe un verbo, un adjetivo, un adverbio. Sin eso, solamente estoy hablando de una expresión, en este caso, sencilla. Manahuacacho. Ya está, ¿no es cierto?
Entonces, ¿esto va a variar? Sí va a variar. ¿Cuándo va a variar? Cuando las oraciones sean más extensas, cuando tenga una estructura gramatical. O sea, en este caso 2, en el caso 1 estamos hablando sin estructuras, ¿ya? Sin estructuras gramaticales. Eso debes entender. ¿Ya? Cheitan y Echanakerinta, sin estructuras gramaticales, estimados amigos, encontramos esto. No hay una estructura que nos diga, oye, que estás, así tiene que ser nuestra estructura. ¿Me entiende? ¿Ya? Ya tenemos esto. Ahora, teniendo en cuenta esto, pasa igual con role, que también es un sustantivo, ya no vamos a utilizar, más bien con alguien. Por ejemplo, alguien, literalmente su traducción al castellano es como bien o bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Si yo voy a negar esto, voy a poner mana, alin, chu. Estoy negando. Y y mana, alin, chu. Estoy diciendo, no es bueno o no es bien, algo así. ¿Ya? Más que todo bueno. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo? Igualito he negado. Mana, con rojito lo pongo, y alin, chu. Estoy negando. No es bueno. Entonces, ya tengo, porque alguien es bien o bueno, es un adverbio de modo, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos esto, no es bueno. Puedo negar un adjetivo, por ejemplo, yuraj, y pongo aquí, mana, yuraj, y le agrego chu, que vendría a ser, no es blanco, ya está. Entonces, fíjense, estimados amigos, estimados colegas, esta es la primera forma de negación que nos vamos a encontrar en el quechua. Creo que esto está más claro que el agua, la explicación, para que entiendan. Es que mana, ¿ya? Aliencho, mana lloracho, mana jatoncho, mana huchucho, mana pocacho, mana yanacho. Y vas utilizando los diferentes, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? Maestro, buenas noches. Maestro, también colegas que están en la sala. Una preguntita, maestro. Tengo una duda. Ya. Eh, ¿Cuándo se utiliza? Yo pienso que acá dice mana huacacho no es vaca y manam huacacho también no es vaca. ¿Y cómo sé dónde debo utilizar esta mi? ¿Ya? O esta m. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es también, he visto en algunos textos no solamente va con M, sino también con I, mi, ¿ya? Y no sé si me podía explicar las dos preguntas, maestro. Gracias. Ya, entendido, entendido. Mire, estimados, para todos, ¿ya? A ver, ¿cómo hacemos esto? Ahorita vamos a llegar a los posesivos, pero aquí siempre todos van a preguntarse, por ejemplo, cuando nosotros queremos utilizar la M, la N, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la traducción literal de la M que nosotros podemos utilizar? ¿Ya? En el quechua muchas veces utilizamos la M. Aquí está, voy a poner con más grande para que entiendan. Entonces yo digo, pues, ¿para qué sirve la M en el quechua? ¿Cuál es la función de esta M en el quechua? ¿Ya? Entonces, vamos a denominar como enfatizadores o validadores. O sea, tenemos recursos como esto, enfatizadores o validadores. ¿Y cuál es el principal enfatizador en el quechua? ¿Y cómo funciona el enfatizador? O sea, ¿para qué sirve? Como su nombre indica, darle énfasis, darle mayor credibilidad, mayor intensidad a mi expresión. Por ejemplo, aquí ponemos el perro más conocido o el animal más conocido, algo que viene a ser perro. Entonces, en esta situación, mi expresión es un poco fría. Digo, algo, perro, frío. Pero cuando yo utilizo el validador, porque en el quechua tenemos validadores, el primer validador es la M y el otro validador es la mi.
¿Y para qué? ¿Y cómo funciona cada uno de estos? Mira, veamos. El validador M, a ver, vamos a poner aquí. Ya, mira, tenemos los validadores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser este validador, estimados amigos? El validador que estoy viendo y que es muy importante, que te va a ayudar en tu, ¿ya? Un momento, un momentito. Ya, mira. El validador que te va a ayudar bastante, ¿ya? En este caso, estimados, eh, en el quechua, es estos dos. Solo existen dos validadores muy importantes, ¿ya? Y la M, para qué sirve? ¿O en qué situación? La mi, ¿ya? Por ejemplo, les digo lo siguiente. M exclusivamente con palabras, ¿ya? Palabras que terminan ¿en qué? En vocal. Para eso sirve esto, ¿ya? Si algún momento vas a utilizar, solo en esta situación. Y la mi vas a utilizar exclusivamente con palabras que terminan en lo contrario, que vendría a ser consonante. Entonces, tengo en cuenta esto. Ya doy estas ideas. Entonces, estimados amigos, ahora vayamos a la parte práctica. Si ya me dio el profesor este concepto de que va a utilizarse para palabras que terminan en vocal y en el otro caso para palabras o términos redundados que terminan en consonante, ¿qué voy a hacer? Mira, fíjate esto, ¿ya? Algo es una expresión muy fría, pero si yo voy a poner a algo, le aumento una M, porque aquí literalmente termina en una U, le agrego una M, aquí está, mira. Mi expresión va a tomar, como te digo, más énfasis, más certeza, más validez. Como quien diría, es perro, algo es perro. Pero, fíjate, literalmente muchos dirían que reemplaza al verbo ser en tercera persona. Es perro. Pero esto va a desaparecer cuando está en una oración completa. Y yo digo, algo, ya, algo, Wañurapo, ¿ya? Algo Wañurapo. En castellano, profesor, sería pues como el Bobby murió. Ya, pero hasta ahí nomás sería mi expresión. Estimados, aquí ha desaparecido el verbo estar. Cuando se encuentra solito con una palabra, se va, en este caso, va a tomar el significado de la tercera persona del verbo estar, ¿ya? O del verbo ser. Pero cuando estamos en una expresión, mira, ya tiene otro sentido. El perro se murió. Pero entiende esto. Esta M solo le está dando, ¿qué cosa? Más intensidad a mi oración. No le está aportando otro significado, ¿ya? Semántico. Simplemente le está dando o le está agregando esa idea de que mi palabra, mi expresión, mi oración sea más creíble. Al con guañorapón, se murió el perro se murió. Y suena muy distinto cuando pones y dices algo guaño. Igualito. Esto también significa que el perro, ¿ya? Se murió. Pero ojo, ¿cuál es la diferencia entonces? La diferencia, ¿ya? La diferencia vendría a ser, ¿ya? O añurapo o añuro, ¿ya? Igual. La diferencia en que esta M no existe aquí, ¿por qué? ¿Por qué no existe una M en la segunda oración? Porque mi expresión es más fría, algo añurapo, ¿ya? Pero si yo quiero darle más intensidad, más validez a mi oración, simplemente utilizo el validador enfatizador.
¿ya? Esto en caso de el uso de la M. El uso de la mi va a ser lo contrario. Por ejemplo, contour encuentras, ¿eh? Contour. En este caso, contour es una expresión que termina en ¿qué? Imapentuku. Termina en Consonante. 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 Bien. Ajá, excelente. Como termina en consonante, ¿qué le voy a agregar? Simplemente le agrego el mi. Contorme. Ya está. ¿Te das cuenta? Contorme. Y esto solito, cuando te encuentras así conturmi, se va a traducir como, ¿quién diría? Pues, es cóndor. Solo estoy dando credibilidad. Es cóndor. Pero cuando va a variar el significado o va a desaparecer este término del verbo ser, ¿cuándo? Cuando pongo una oración. Con turmi palan, puedes decir. Con turmi palan. Y más el cóndor vuela. El cóndor vuela. Pero, estimados amigos, aquí la expresión sigue utilizando el validador. Condorme. Entonces, pero sigue utilizando, pero ojo, solo le está aportando en la oralidad ese sentido, esa intensidad, esa musicalidad. ¿Ya? Entonces, ya está. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, algo. Ahora, eviten, ¿ya? La M no es posesivo. La M simplemente es enfatizador. Cuando yo utilizo un posesivo, cuando aquí pongo una N, al con guañurapo, ahí sí es posesivo, como dice, se murió su perro. Pero en este caso, estimados amigos, solo estamos hablando de los enfatizadores o validadores. ¿Y esos enfatizadores se utiliza bastante en el quechua, ¿ya? En la oralidad más que todo vas a encontrar cantidad de enfatizadores, validadores en el quechua. ¿Me han entendido cómo se utilizan los enfatizadores, validadores? Gracias, maestro. Gracias. Maestro. Ahí, Adelante, ahí. adelante. Ya. Muy bien. Ahora, Ari. ya tienen la idea de cómo se utilizan los validadores. Ya. Entonces, esto lo ponemos al final, un momentito para que puedan ver, o lo eliminamos si es posible. ¿Ya? Mejor les pongo al final ya para que puedan tener una idea de cómo trabajar con los validadores. Todo eso tenemos que trabajar hoy día. Nos falta bastante todavía. Ya. A ver, vamos a copiar esto. Un momentito, one moment, please. One moment, please. Y ya está. Ahora, estimados amigos, ya que tenemos eso, regresamos a las reglas del uso de la negación. Ya tenemos caso 1. Manan, por ejemplo, aquí puedo poner el enfatizador. Manan Juancho, ¿qué estoy diciendo? No es Juan. Manam Alincho, utilizando el enfatizador. No es bueno. En este caso, estimados, estoy utilizando el enfatizador. Manam Alincho. Manam Atinicho. Manam Yuyanicho. Utilizamos enfatizadores. ¿Ya? Ya tenemos esto. Entonces, es el primer caso. Caso número 1, con un solo término, con una sola expresión, con una sola palabrita. Así va a trabajar nuestra negación. Ahora, el caso 2, estimados amigos, ya les estoy explicando. Esto también está en el libro, pero vamos a explicar. El caso 2 es también otro caso muy especial. ¿Cómo trabajo el caso 2, estimados amigos? El caso 2 es cuando nos encontramos con una palabra o con una expresión que tenga sujeto más verbo. Solo en esta situación. O sea, tú estás en la vía caminante y encuentras una palabra que es sujeta, que tiene sujeto y verbo. Por ejemplo, como quien diría, Juan Taqui. Aquí, estimados amigos, ¿ya? ¿Qué vamos a tener en cuenta?
con enunciados, ¿ya? Que tengan, ¿qué cosa? Sujeto más verbo. Nada más. Solo esa situación. Y aquí abajito te estoy poniendo sujeto más verbo. Ya tienes. Entonces, en esta situación, estimados amigos, voy a dejar una regla muy importante. Y esa regla dice, el adverbio de negación, para que entiendas, el adverbio de negación, entre comillas, que vamos a poner aquí, mana, se coloca, ¿dónde? Después del sujeto. Y el chu, lo que estamos viendo también, y el sufijo chu, al final de la expresión. Entonces, yo ya tengo aquí Juan Takin. Juan Takin, ¿qué es? Juan canta. Esa es la expresión, Juan canta. Pero esto, ¿cómo niego? Simplemente como me dice la regla aquí, que el adverbio de negación se coloca después del sujeto. Entonces pongo aquí, Juan, agrego el mana, luego pongo el taquín y le pongo el chu. Ya está. Juan mana taquincho. Y aquí está mi expresión. Juan mana taquincho. Estaría diciendo Juan no canta. Ya está. Juan no canta. Esta es la segunda regla que debemos conocer en el quechua nosotros. La primera regla con una sola palabra, la segunda viene a ser ya, en este caso, estimados, ¿con quién? ¿Ya? El caso 2 viene a trabajarse con sujeto y verbo. Y pongo, Juan manda taquincho, Juan no canta. Estoy enfatizando todavía. ¿Ya? Entonces ponemos esa expresión. ¿Ya? Eso sería, estimados amigos, la segunda manera de negar una expresión. Ya tiene. Cuando te encuentres con sujeto más verbo, simplemente le pones sujeto, luego le pones mana, luego pones el verbo conjugado y al final le pones el chu. Y asunto solucionado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿Ya? Progresión chimada de mancho, dice. China Sahara. Ya. Vamos a ver. Imenet Kamari. Adverbio de negación. ¿Me entendieron esa parte? ¿Cómo van a trabajar? Otra vez, mira, les voy a dar un ejemplito más, ¿ya? Imenet Anima. Hawarich. Digo, Waka. Puño Shan, dices, ¿eh? Puño Shan. Entonces, Waka Puño Shan. Estoy diciendo, la vaca está durmiendo. Entonces, yo quiero, en este caso, estimados, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a negar? No. Simplemente, en este caso, claro, voy a negar. Waka Puño Shan. Siguiendo la regla, agarro esta misma oración y lo pongo aquí. ¿Ya? Mira, Waka Puñuch. Y me dice que tengo que poner el mana, ¿dónde? Después del sujeto. Y digo, Waka mana puñushan, y le pongo el chu. ¿Ya? Y aquí dice, puñushan, chu. Y en el castellano vendría a ser, la vaca no está durmiendo. Esa sería la expresión negativa que tenemos. ¿Ya? Entonces, mira, fíjate, así de sencillito. ¿Alguna pregunta, duda, comentario hasta aquí? ¿Alguien no me ha entendido? Yachachi, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, claro, La adelante. escritura de la palabra puñuchkan es así tal cual, porque en el collado, si no me equivoco, se escribe puñushan con SH, o cómo Sí. es la escritura. No ingresas hasta la primera clase, ¿verdad? Ya. Mire, No. estimada, tiene que entender que ahora, con la regla estandarizada, escribimos así. ¿Me entiendes? En vez de la sha, escribes con esto, con el ich. Entonces,
¿Por qué? Porque es una norma que sale desde el ministerio. No me estoy inventando, esa norma nos dice, hoy tú vas a escribir ya con el ichka, pero tú vas a seguir hablando con el sha. Por eso hemos dicho takichkan, como takichkan, y pero en mi oralidad sería takishan. Puñuchkan, en mi oralidad sería puñushan. Kawachkan, en mi oralidad sería hawashan. Esa es la diferencia. Y eso está en el manual del ministerio. Ok, muchas gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, estimados? ¿Alguna otra pregunta? Cancho Tapuki. ¿Me están entendiendo, no es cierto? Porque luego va a ser la evaluación de todo esto que estamos avanzando. Maestro, Adelante, adelante, te escucho. maestro, disculpe, ¿y ahí no podría ser con un enfatizador, digamos, Wakamanam Puñushanchu? Por ejemplo, en este tipo de oraciones también hay otro enfatizador. Wakaka manam puño puedes utilizar también, mira. Wakaka manam puño shancho. Esta K que estoy utilizando es de uso exclusivo para sustantivos, ¿no es cierto? Warmeja, jareja, el varón, estoy diciendo. O sea, también existe otro enfatizador que aquí te les voy a explicar. Mira, veamos aquí, estimados. Ay, 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 mata churonips. Un momentito, mira, vamos a poner, a ver, un momento. Mira, estimados amigos, para que no se equivoquen y para que no estén andando ahí tristes, pensativos en qué, cómo será un enfatizador, entiendan esto. En el quechua existe otro enfatizador, que es el tercero, ¿ya? Enfatizador, ¿ya? Enfatizador. Y este enfatizador tiene una particularidad. Ya tenemos el enfatizador. ¿Y cuál sería la particularidad de este enfatizador? El enfatizador es exclusivamente del sujeto de la oración. ¿Ya? Nada más. Solo en esta situación. Por ejemplo, aquí dices, Rolly Puklian. ¿Ya? Rolly Puklian. Entonces, esa es mi expresión, que vendría a ser Rolly juega. Ya tengo ese idea. Rolly juega. Pero si te has dado cuenta en el quechua, como decimos, no es tan expresivo esta expresión. ¿Ya? A veces esta expresión suena un poco más fría. Y para darle musicalidad, para darle más intensidad a mi expresión, ¿qué puedo hacer? Simplemente a esto que estoy utilizando, o agrego el enfatizador del sujeto. Y el enfatizador del sujeto es el famoso a. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? Solamente agregamos a sujetos. Entonces, teniendo ya esta oración, yo voy a agregar el enfatizador de la siguiente manera. Roleka, Puglan y el otro enfatizador. Roleka, Puglan. Rolly juega. Estoy enfatizando a mi expresión. Entonces, mira, veamos otra vez con colorcitos para que entiendas. La primera expresión dice, Rolly Puglan. Rolly juega. Ya está. Pero en la segunda hay un enfatizador. Rolly K. Estoy enfatizando. Oye, Rolly sí. Puglanmi. Rolly juega. Pero en el castellano no ha cambiado de traducción. Sigue siendo el castellano la misma traducción. ¿Y qué cosa nos ha cambiado? Ha cambiado la intensidad, la veracidad, el énfasis, la validez en el quechua. Entonces, Rolly Capujlanmi. Oh, Rolly sí juega, estaría diciendo, estoy enfatizando, afirmando mi expresión. Entonces, este enfatizador que estamos viendo aquí, estimado, es uno de los que se trabaja con mucha frecuencia en el caso del, cuando estamos aprendiendo a escribir. O cuando hablamos con las personas. Mamá de Kalim, cosas puedes decir. ¿Eh? Y ojo, si en caso de que tú utilices el K, obligatoriamente tienes que utilizar la M o la mi. ¿Ya? Por ejemplo, porque si yo lo elimino, mi error es role capojlan. Pero si le agrego
la mi sería Roleka Pucllanmi. O sea, esta es la diferencia que existe. ¿Ya? ¿Me están entendiendo, estimados? Entonces, es otro enfatizador. Ya, Chachi, una consulta. Adelante, adelante. Ya, Chachi, entonces, no sé si estoy entendiendo bien, el enfatizador ja sería para sujetos, para, ¿no es cierto? Para sustantivos. Y la Aquí está, mi mira, y la mi y la m es para para todos. verbos nomás, No, exclusivamente verbos, ¿o no? no, no. Esto puede ir con otros. Por ejemplo, ¿ya? Juanmi, por ejemplo, puedo utilizar aquí. En esta parte puedo poner Juanmi Hawari. Mana Takenchu. Puedo utilizar. El mi, estimados amigos, es libre. Puedes utilizar con verbos, con adjetivos, adverbios. Pero el caso de el ka, que es un enfatizador, solo va a estar ceñido más a la acción o al sujeto en este caso. ¿Ya? Por eso en la oración te dije, role capujlame. Por ejemplo, otra oración del lago del gato. Por ejemplo, ahora gato, tenemos que decir misi, ¿sí o no? Eso es lo que nos dice el ministerio. Misi, ya, por ejemplo, Munaita Pujla. Munaita Pujla. Ahora, estimados, mira, Misi Munaita Pujla. Puedo utilizar doble oportunidad, o en este caso, dos cosas aquí, mira. Fíjate. En el primer caso puedo poner una M. Misim Munaita Pujla. ¿Ya? Mira, fíjate, estimado. ¿Ya? El primer caso es el normal. Misi Munaita Pujla. ¿Ya? En caso de formalidad, ese gato juega bien. Pero si yo le quiero dar musicalidad, estilo, elegancia, utilizo validador. Música, munaita puglia. Pero si aún quiero agregarle algo más, simplemente pongo música, munaitam puglia. También puedo agregar. Música, munaitam puglia. Ya está. Entonces, el validador que estamos utilizando aquí, estimados, no es, en este caso, no es con validador exclusivo para verbos. Solo el caso del K es el caso especial que vamos a conocer. Lo demás, no. ¿Entendido? ¿Esa parte me han entendido? Manacho. Vamos, 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 estimados, piensen, piensen. Ya se acerca la evaluación estos días, o digo en el mes de octubre. ¿Alguien chukashi, Manacho? Kusa yachachiq. Ya, Profesor, adelante, adelante. profesor, quería preguntarle, estoy concluyendo que al utilizar el enfatizador K en los sustantivos, siempre va a ir acompañado del mi o de la M, ¿no? En este caso, porque como veo el ejemplo, cualquiera de los dos va a tener que ir acompañado en el caso que utilice el K, ¿verdad? Ujú, una de las cositas muy bien, estimada, ¿ya? Y les voy a dejar en regla esto. Si utilizas el sufijo enfatizador que conocemos aquí, que viene a ser el K, entonces, ¿ya? Debes utilizar los demás, los enfatizadores, ¿cuáles? La mi o la M y el otro viene a ser eh, mi. Estos, sí o sí. ¿Ya? He visto que en la mayoría de los casos siempre va a ir. Porque si aquí abajo, por ejemplo, yo lo saco la mi, dice, Role Capujlan, no tiene tanto sentido. Pero cuando es Role Capujlan mi, estoy afirmando, oye, Role sí juega, ¿eh? Por ejemplo, mis hijas, Munaitan Pujlan. ¿Ah? Podemos utilizar así. ¿Eh? Misja Munaitan Pujlan. Pero si le eliminas la M, sería Misja Munaita Pujlan. Puede tener sentido, pero
por cuestiones estéticas del quechua, traten de poner los enfatizadores completos. ¿Ya? Roleca monay tampuclan. Así sí. ¿Entendido? ¿Me están entendiendo o no? Ahora sí les toca a ustedes, creo, la evaluación. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Dudas, comentarios, preguntas? Alguien gagullón, ya, alguien Bueno, muy bien. Ya tenemos enfatizadores. Este enfatizador también vamos a copiar al fondo para que puedan, en este caso, repasar. Con Ya. diferentes competencias. ¿Ven? Puedes trabajarlo con ¿Quién diferentes está hablando ahí? competencias. Un momentito, por favor. One moment, please. Ujú. Pingrimamushan. Tapu y gancho, manacho. Allinta umachashayko. Muy bien, Allinta ya umachashayko. tenemos aquí los resultados. Excelente. Ya, estimados, ya tenemos ahí el enfatizador. Ahora, el otro enfatizador que nosotros tenemos que manejar también está aquí arribita. ¿Ya? Ahora, es que manacho. Ya lo tenemos. Creo que lo he eliminado, ¿eh? Un momentito, ¿eh? Vamos a recuperar. Vamos a recuperar. Un momentito, por favor. One moment, please. One moment, please. Tarini chao, chingarbari. Ya. Entonces, estimados, ya me han entendido, ¿no es cierto? Ya tenemos la segunda forma de negación. ¿Ya? Tenemos dos formas de negación. Ahora, el caso 3 que vamos a conocer aquí, estimados amigos, es lo siguiente. A ver. ¿Cómo es ese caso 3? Cuando yo hablo de oraciones completas. ¿Ya? ¿Cómo son oraciones completas? Por ejemplo, voy a poner aquí. ¿Ya? Caso número 2 y el caso número 3, que habla literalmente el caso 3 con oraciones completas. ¿Ya? ¿Y cuáles son las oraciones completas? Sujeto, objeto y verbo. ¿Y cómo sería esa situación, profesor Jiménez Camari? Por ejemplo, ¿ya? Mi oración sería Juan o Dina, pongamos otro nombre, Dina o Taitan Juan Purin. Mira, en esta oración sí tiene sujeto, objeto, verbo. Dina, Taitan Juan Purin. Pero tienes que entender algo más, estimados amigos. Cuando hablamos de este tipo de oraciones completas, hay dos opciones. La opción 1 es que mana va después del sujeto, ¿ya? Va después del sujeto y el chu, que viene a ser el elemento variable, veamos aquí, ¿ya? Nuestro famoso chu va a adecuarse o colocarse antes del verbo o después. Esa es la idea. O sea, el mana ya tienes. El mana automáticamente va a ir después del sujeto. Y el sufijo chu, que estamos viendo aquí, va a adecuarse o colocarse antes del verbo o después. ¿Y cómo sería eso? Por ejemplo, estimados amigos, ¿ya? Keipi. Ya tengo la oración Dina Taitama Puri. Yo, en este caso, quiero plantear el mana y el chu, en este caso, para
ver. Dina, y la aumento mana. Mana taitan wan chu puri. ¿Y dónde está la énfasis? Oh, la oración aquí, mira. Dina mana taitan wan chu puri. La primera forma válida que podemos utilizar. Si no quieres utilizar esto, puedes utilizar lo siguiente. Marham katipahning. Katipahning gam. Dina mana taitan wan purinchu. Y aquí cuando ponemos este tipo de expresiones solo estamos tratando de variar, en este caso, la acción enfática, ¿eh? O la persona. Por ejemplo, en este primer caso dice, Dina mana taitan wancho puri. Entonces, Dina no camina con su papá. El taitan wan es lo que suena más, lo que tiene más intensidad. Pero en el segundo dice, Dina mana taitan wan purincho. ¿A quién le da importancia? Al verbo. ¿Ya? Aquí se le ha dado importancia al verbo. Y en este caso aquí, solo se le ha dado importancia más al objeto. ¿Ambas expresiones son válidas? Sí son válidas. ¿En qué situación utilizas la una y la otra? Cuando quieras puedes utilizar. ¿Ya? Pero suena de esa manera. ¿Entendido? ¿Ya? Es el caso 3, estimados amigos. ¿Ya? A veces es un poco complicadito, ¿ya? Pero deben entender. Mira, si nosotros variamos o cambiamos el ejemplo, Dina, mana, tai, tan, wanchu, ¿ya? Tai, tan, wan. Koskopi, podemos poner koskopi, ¿ya? Purin. ¿Ya? Entonces, puede variar, mira. Dina, mana, tai, tan, wanchu, koskopi, purin. Podría ser el objeto. O sea, a veces varía esto en el caso de utilizarlos cuando en oraciones completas. ¿Cuándo voy a utilizar el chu? En el elemento que yo considero que es más importante. Dina mana taitan wancho, puri. Este taitan wancho viene a ser el ejemplo tal vez o la expresión más intensa. Y por eso, Dina mana taitan wancho, puri. ¿Ya? O simplemente esta oración puede moverse de la siguiente manera. Imenata. Así. Dina mana taitawan koskope chupuri. En este caso, mi oración o mi expresión que da más certeza se ha cambiado. Mira, Dina mana taitawan koskope puri. Y abajo dice la oración. Dina, ¿ya? Mana taitawan koskope chupuri. O sea, cambia el contexto. Y si no quieres, también puedes cambiar el contexto de la siguiente manera. Dina mana taitawa koskope por incho. Y las tres opciones son válidas. Puedo utilizar las tres, ¿ya? Dependiendo cuál de las expresiones pienso que debería ser la que genere énfasis. En este caso puede ser, por ejemplo, aquí, como dice, Dina Jaurikebush. Taitawan, mana Taitawan Yokoskopori. Segundo caso, Dina Taitawan, Dina mana Taitawan Koskope, Chupori. O simplemente la tercera forma, Dina mana Taitawan Koskope, Porincho. Ya está. Entonces son formas que vamos a tener que conocer. ¿Entendido? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Me están entendiendo este caso de la negación? Es amplio, pero recuerden, es importantísimo, porque no toda la vida, estimado, vamos a hablar nosotros y decir, por ejemplo, no toda la vida vamos a hablar de expresiones afirmativas, expresiones enunciativas, no, sino que hay veces varía, estimados, por eso es que tal vez se le está agregando un poquito más. ¿Ya? Un momentito, vamos a agregar una hoja. ¿Ya alguna pregunta, duda aquí, estimados amigos? ¿Preguntas, dudas? Profesor, una preguntita. Ahí dice Nina, no, Dina, Manan, termina en vocal A, ¿y por qué N? Y en otros casos es la M. No entiendo. A ver, ¿dónde?
Ya, aquí abajito. ¿Cuál es eso? Vamos a resolver. Dina, mana, de esta oración, ¿cuál quieres? ¿Cuál quieres? A ver, vamos. Sí, sí, profesor. Dina, Taitanwan y termina en N. ¿Por Mm. qué no puede ir la M? Ya, muy buena pregunta. ¿Por qué no puede ir la M? ¿Alguien del grupo que nos puede responder? ¿Por qué no pongo la M? Algo Porque, sencillo. Todos. A ver. porque el ¿Por qué? guan Ajá. ¿Qué es el one? es un Con. Es un sufijo. sufijo. Ajá. Sufijo. Entonces, este es un sufijo fijo. ¿Ya? Pero si tú quieres poner aquí el one mi, puedes poner, por ejemplo, Dina, Mana, Taitan, Wan. Ya, pero no, Mana, Taitan, Wan mi. No, no puede funcionar. Pero este one viene a ser un sufijo que nunca va a cambiar. Por consiguiente, aquí Taitan, Wan va a ser, no vamos a poder cambiar, no vamos a poder tocar y dice, no, hay que cambiarlo con la M. ¿Por qué? Porque son reglas ya prediseñadas que vienen desde antes, entonces simplemente hay que cumplir el caso de los sufijos. ¿Ya? Algunas sí, por eso hay mucha confusión, he visto en estos últimos tiempos a los que evaluamos. ¿En qué confusión? Se confunden con qué, ¿ya? La M, la N y la M. Ya, mira, les voy a darle ya la idea para que ustedes puedan estar más contentos con todo esto. Un momentito, vamos a ordenar nuestro material, ¿ya? Esto, un momentito, va a ir aquí arriba. Mira, te voy a explicar para que me entiendas y puedas, ¿ya? A ver. Ya. Por ejemplo, aquí, ¿ya? Voy a explicar el uso de la M y la N. Uso de la, entre comillas, M y la N. Con eso terminamos hoy día. ¿Cuándo voy a utilizar? ¿En qué situación voy a utilizar cada uno de estos? Primero veamos. Uso de la M. La M se utiliza, ojo, únicamente al final de una palabra, ¿ya? Únicamente al final de de un término, ¿cómo qué? De un término como enfatizador. Esa es la función de la M. Por eso dices, por ejemplo, ¿ya? Dina. Dina, profesor en castellano, Dina. Y si le pongo en este caso, si le agrego una M, normal. Dinam, que es Dina. Ya está. Ojo, aparte de eso, ya. Ok. Ya. Hasta ahí he entendido. Entonces, la M solo se va a utilizar para esas situaciones. No hay otra manera de utilizar la M. Ya no va a existir solo en esta situación. ¿Entendido? Ahora, ¿y cuándo utiliza, profesor, la N? Ya, mire, fíjate. Cuando yo utilizo o trabajo con la N. ¿En qué situación? Veamos, a ver un momentito, vamos a copiar el formato. Para que entiendas. El uso de la N, tiene dos maneras, dos usos, vamos a poner, dos usos. Uno, ¿cuál es? Cuando la N cumple, ¿qué cosa? La función, ¿qué función va a cumplir? De posesivo de la tercera persona. Pero ¿cómo es ese posesivo de la tercera persona, profesor? Y yo digo, algo. ¿Qué es algo, profesor? Viene a ser perro. Y quiero decir su perro. Y pongo simplemente al con para decir su perro.
O sea, esta N que estás viendo aquí al finalcito, esta Ncita se traduce como su. Entonces, esta función cumple la función de posesivo en tercera persona. Solo se trabaja solo para sustantivos. Solo con sustantivos. Eso debes entender. Solo con sustantivos. ¿Ya? Entonces ya tenemos aquí. Pero ojo, tiene que ser posesivo. Y si no es posesivo, entonces no va a trabajar. Y dices, por ejemplo, aquí arribita, en tu oración creo que estaba así. Ya, ahí está, mira. ¿Me entendiste esa parte? ¿Ya? Entonces ya tienes este recurso aquí, estimados amigos. Cuando es posesivo, solamente en sustantivos. Es el primer caso. Algo super. Si no, ¿me crees? Pones huaca. ¿Qué es huaca, profesor? Viene a ser vaca. Y para decir su vaca, pongo huacan. Para decir su vaca. Esa es la función de la N. Entonces, la primera función es posesiva. Ahora, pongamos la segunda función. ¿Qué función cumple? Cumple la función de sufijo verbal. Te voy a poner con mayúscula. Sufijo verbal. ¿Cómo es este tema de sufijo verbal? O desinencia verbal. ¿De quién? De la tercera persona. Por ejemplo, veamos aquí. Tú dices, el verbo taki. Y más el verbo taki. Es el verbo cantar. Pero te encuentras en algún momento y dices, noka takini, kan takinki, pai taki. ¿Te das cuenta? Solo cumple la función de sufijo verbal de la tercera persona. Y aquí está el sufijo verbal. Ya está. De la tercera persona. ¿Te das cuenta? Entonces aquí estoy utilizando taking para decir que él o ella canta. Ya está. Él o ella canta. Esta es la función que tiene. Entonces, cuando tú te encuentras con un verbo que tiene una N al final, ten en cuenta, es verbo. O simplemente te encuentras con sustantivos, está indicando simplemente posesión. Y si te encuentras con la M, simplemente le está dando más intensidad a la oración. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la función que tiene cada uno de estos fonemas consonánticos en el quechua. Y este uso de la M, de la N, es muy importante, estimados amigos. ¿Ya? Eso prácticamente te va a evitar errores en tu evaluación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí, estimados? Kanju tampoco. ¿Me han entendido? Claramente. Ya, muy bien, estimados. Entonces, por favor, ahora lo que tenemos que trabajar, ya, muy bien. Tenemos actividades. Un momentito. Esto también voy a llegar al final. 7, alguien tiene que chorar para eso. Aquí tenemos uso. Validadores. Adelante, te escucho. Maestro, disculpe, el sufijo wan es posesivo, ¿no? Para mí. En one es compañía. Compañía, perdón. Gracias. Ajá. Cuando tú dices, por ejemplo, no caban conmigo, está diciendo. Taiteban, está diciendo con mi papá. Entonces recuerda eso. El sufijo wan, estimada, siempre es compañía. ¿Ya? Muy bien, creo que por hoy terminamos con esto. Espero que hayan aprendido un poquito más de los enfatizadores. Es un tema bien amplio, pero ya tienen aquí. ¿Ya? Todo este material, estimados, lo que ahorita estoy haciendo, voy a actualizarlo y lo voy a subir ya a la carpeta de Google Drive. ¿Ya? Para que ustedes puedan leer, repasar,
si es posible, guiarse con todo esto. ¿Ya? No, Maestro, Hey, Michai, adelante, adelante, te escucho. en la carpeta de Google Drive, ¿en qué parte están los videos estos de los últimos 3 días? Aquí está. El video 2, David, te lo voy a subir. Mira, aquí vas a entrar en seminario intensivo 2, también les he enviado. Aquí vamos a crear una carpetita, ¿ya? Sí, pero yo tengo en Drive, pero hay un montón de archivos. Ya, mira, vas a entrar a lo siguiente. ¿Ya? Entras a la carpeta que te ha compartido. Que te he compartido. Y justo en esta parte, a ver, un momentito. Aquí está Quechua en los 2026. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Dice, seminario intensivo. Es más, también Ahí ingresas, que teníamos siempre, ¿no es cierto? Ingresas al seminario intensivo. No sé quién está hablando ya. Y encuentras dentro de esto la clase 1. Primera sesión, segunda sesión. Y hoy día lo que estamos avanzado también lo voy a subir inmediatamente para que ustedes tengan listo y preparadito todo. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, creo que voy a actualizar también ahorita todo lo que estamos avanzando. ¿Ya? Eso sería, estimados amigos, el repaso del repaso 03 vamos a poner, ¿ya? Chachi, quiere decir que todos los materiales lo vamos a encontrar en el Drive. Todos lo van a encontrar, todo, cada clase, cada material van a encontrar en el Google Drive, Gracias. ¿ya? Entonces, Disculpe, ¿dónde lo encuentro el Drive? Yo hace poco me acabo de unir. ya vas a entrar a tu Google Drive y vas a ver carpeta de compartidos, o si no, vas a ver en tu correo electrónico que te ha llegado una notificación de Yachasunchis Perú 2024 diciendo que te ha compartido un archivo o una carpeta. Entonces, con eso ya puedes tener. Ahí te repaso 3, ya está listo aquí, estimados. ¿Ya? Profesor, buenas noches, por favor. Buenas noches. ¿Qué libro es lo que están utilizando exclusivamente? ¿Primera, segunda? Ya, mira, estamos utilizando en este caso, estimados, lo siguiente. No estoy utilizando los 2 primeros libros. ¿Por qué? Porque todo el material que les estoy dando viene a ser el resumen de todo eso. Porque si yo voy a utilizar el libro de manera secuencial, nos vamos a demorar demasiado. Ahora, ¿por qué? Porque vamos a igualarnos a un grupo que hemos empezado. Estamos en el tercer libro con el otro grupo, ahí estamos igualándonos. Desde el tercer libro vamos a empezar a trabajar full. El libro, tercero, cuarto y quinto libro. Terminamos el quinto, entramos directamente a las rúbricas de evaluación para este año. Entonces, con eso vamos a terminar. Gracias. Ya, gracias. Quiero entender eso. Gracias. Entonces, por favor, ¿puedes subir las grabaciones? Sí, voy a actualizar. Es que a veces YouTube me actualiza de un día para otro. Ese es lo malo. ¿Ya? Porque estuve ahí revisando y ya me sentía que no entendía. Ya, está aquí. Les voy a subir ahorita las grabaciones aquí. Ya listo. Gracias, profesor. Ya, Chachi, desde el tercer libro vamos a avanzar para arriba, cuarto y quinto. Tercero, cuarto y quinto, porque tercero les va a ayudar a entender los sufijos, cómo preguntar, responder. Todo eso sí con el libro. Y el primero y el segundo libro, ya, Chachi, ya no vamos a avanzar ya. El contenido que les estoy dando, este contenido de 30 hojas creo, es el contenido del primero y segundo libro resumido. Ya, y las tareas, ya, Chachi, lo vamos a estar haciendo el primer y segundo libro. Háganlo, avancen el primer libro, el segundo libro, porque ahí está bastantes actividades. Sí. Si quieren ustedes mejorar en escritura, ustedes tienen que estudiar, ¿ya? Entonces, gracias, ya, Chachi. Gracias. Con eso, ¿tenemos alguien más? Maestro, disculpe, y el primero y el segundo libro
Esto está en el Drive, de repente podemos imprimirlo. Ya, y- mira. Ustedes entran aquí, seminario intensivo, aquí la carpetación. Ya, esto ya tiene. Un momentito. Ya, mire. Seminario intensivo, es una carpeta. Y lo que dice preparación en lo, ingresan aquí y van a encontrar, mira, libro 1, libro 2, libro 3. Entras al libro 1, encuentras todos los materiales extra de cada sesión y aquí está el libro de quechua sureño, dice. Descargas ese libro y vas estudiando. Ya, todo lo que te estoy enseñando está ahí. Luego, ya, luego vienes y buscas el libro 2. El libro 2 también está aquí. Dice copia de quechua sureño, segunda parte. Imprimes igual. Y el libro 3 también está. Aquí está. Tercera parte. Y lo imprimes también. ¿Ya? Y voy a agregar más adelante el cuarto y el quinto, porque también está aquí el cuarto y quinto. Si quieren adelantarme, también pueden entrar aquí, dice. Libro 3, 4 y 5. También del año pasado tengo algunas clases grabadas del libro, entonces también puedes ingresar ahí. ¿Ya? Va a depender de ustedes todo. La carpetita está bien organizada. Por favor, fíjense. Y aquí también libros adicionales se les ha dado. Hay cuentos, sopa de letras. Si necesitan aprender sopa de letras, la sopa de letras es muy bueno para aprender vocabulario. ¿Ya? Cuentos clásicos, andinos también que tenemos, pueden utilizar eso. Prácticamente tiene. Ahora, si tienen dudas de los sufijos, ingresen aquí. Tengo un libro de referencia de los sufijos que no es mío, pero aquí en este documento donde dice videos sufijos, está hablando todito lo que tú quieras. Tiempo presente, presente, plural incluyente. Mira, cada video habla de un tema. Aquí dice, por ejemplo, el video 15, son videos de 5 minutos, dice, sufijo ta, sufijo el cu y la pa, ¿para qué sirve? El sufijo dativo o el caso dativo man, el pag, el manta caso 1, caso 2, caso 3, o sea, 90 videos de 5 minutos, creo que son cada video, y eso te va a explicar todo cómo funciona el quechua, ¿ya? Y eso está vinculado con mi cuenta de Facebook, ahí está todito. ¿Ya? Entonces, vean. Por favor, todo eso te va a enviar por Drive. Todo eso ya está en vuestro Drive. Todos los que ya tienen su Drive, se les va a compartir esa carpeta que he hecho, Sureño Minero 2026, en lo dice, justo en esa carpeta van a encontrar todito. Todo, absolutamente todo. ¿Ya? Ya, Ya, gracias. maestro, gracias. Profesor, Gracias, una maestro. consultita. Yo hice ya el pago y no me llega todavía a mí. Escríbeme, a veces. Escrito, ley escrito también. Ya, también les digo que si vuestro correo está muy saturado, va a demorar. Entonces,